no le voy a seguir compartiéndolo de la mañana. Varios hermanos me dijeron que podía seguir, pero ¿o quieren que sigamos? No, vayámonos, o sea, ahí necesitamos un regañón aquí. En la mañana nos sentíamos todos ya bien glorificados, ¿verdad? Bien, dice así, libro de Oseas, capítulo 11, versículo número 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios, ¿ya lo tiene? Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Amén. Padre, gracias. Nos vemos ahí, Señor, y nos sentimos mal, Señor, muy mal. Señor, gracias porque has dejado esa porción para que nosotros podamos darnos cuenta, para que nosotros podamos valorar, agradecerte y poner todo lo que esté de nuestro lado, de nuestra parte, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, el poder, Señor, reconocer lo que tú eres para nosotros y lo que tú has sido para nosotros. Gracias por este tiempo tan especial que nos concedes. Gracias, Señor, porque de un pueblo que pertenecemos, tan pocos volvemos, tan pocos nos congregamos, y aún eso es algo que toca nuestro corazón, que tenemos el privilegio, Señor, de poder reunirnos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo agradecemos. Amén, Señor. Y amén. El congregarnos, para algunos de nosotros es igual cuando vamos a comer. No es que se nos quite el hambre por ello, pero por lo que voy a decir, por lo que pensamos, por lo que sentimos, pero yo no sé si usted puede realmente en su oración, por muy breve que sea, y cuando usted está solo en sus pensamientos, cuando usted agradece los alimentos que va a ingerir, no sé si está consciente de que hay millones de personas que no tienen que comer y que millones ya murieron por falta de alimento. Millones mueren por inanición, increíblemente. Entonces, cuando me congrego, siento eso mismo. Me siento tan dichoso porque hay tantos que no se congregan. Entonces, no se trata que aquello sea un problema, no. Es de que me siento agradecido con Dios de poderme congregar. Y especialmente cuando no tengo obstáculos o motivos para poderlo hacer. Porque hay mucha gente que quiere hacerlo, pero tiene dificultad, tiene obstáculos, tiene otras barreras, algunas muy difíciles de poderlas superar. El tema de esta mañana, y quizás ya va a entender por qué estoy hablando de esa forma, es que la ingratitud de Israel no tenía límites. Imagínense qué tremendo. La ingratitud de Israel no tenía límites. Entonces, ¿qué es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros para que nosotros podamos tener gratitud? ¿Qué es lo que el Señor tiene que hacer en nosotros para que cuando vamos a ingerir esos alimentos,
podamos pensar que hay millones que no lo tienen. Y no es que se le quite el hambre por eso, porque es algo que usted no puede evitar. Y tiene que comer, pero tiene que estar consciente de que usted en esta tierra es de un porcentaje tan poco que tiene la dicha de poder ingerir alimentos. La Escritura habla del pueblo de Israel y se está dirigiendo específicamente podríamos decir a Efraín, porque faltan otras cosas más adelante, pero vemos que habla el Señor de su pueblo Israel, y la narración inicia desde Egipto. En Egipto ellos pasaron 430 años, y el Señor revela que van a pasar una esclavitud, y qué tremendo es de que a ellos no los conmovió o no los preparó para que eso no se diera. Hemos visto en tantas ocasiones cuántas veces Dios habló a su pueblo y con la esperanza de que este pueblo pudiese cambiar. Hemos mencionado tantas veces, por lo menos por mí, cuántas veces en las enseñanzas siempre se me viene a la memoria las palabras del Señor Jesús cuando sube al monte, ve a Jerusalén y llora por ella. Y cualquiera se preguntaría, ¿por qué lloró? ¿Lloró porque lo rechazaron? ¿Lloró porque no se quisieron convertir? ¿Lloró porque no se arrepintieron, porque no le siguieron, porque no le creyeron a sus palabras, porque ellos estaban tranquilos y bien, etcétera, etcétera? ¿Por qué lloró? Cuando dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Y comienza a decir el Señor lo que Él estaba viendo, todos los acontecimientos que le venían, donde las mujeres embarazadas iban a ser asesinadas, donde los niños iban a ser estrellados en los pilares, en las columnas, en los muros, en las paredes. Vio aquella cosa espantosa. Eso es lo que lo hizo al Señor llorar, lo que Él estaba viendo que le venía a este pueblo. Y qué tremendo, porque pasaron 70 años aproximadamente y no hubo un cambio. No hubo un cambio. Se dio. Y así cuántas cosas el Señor les advirtió por medio de los profetas y ellos no creyeron. A este pueblo se le dijo que iba a ser llevado a una nación y que iba a estar ahí durante 400 años. Y estuvo 430 años. Y no hubo nada que detuviera esto. Estando el pueblo de Israel en Egipto, ya se imagina el sufrimiento que tenía este pueblo. Cuántas generaciones habían pasado. Y pienso que aquellos que tenían algún conocimiento de Dios, de su palabra, pienso que les aconteció como lo expresaron en los tiempos del profeta Jeremías. En cada año pasó la siega, pasó el verano y aún nosotros no hemos sido salvos. Es tremendo cuando el hombre quiere hacerlo como él quiere y como él piensa, y no puede someterse a lo que Dios quiere, sabiendo, y cuántas veces, al igual que Israel, nosotros hemos entendido que las cosas son como el Señor dice, y eso a nosotros no nos cambia. Ya lo sabemos, no lo ignoramos, ya sabemos que
se cumple la palabra, nos alcanza la palabra, ya sabemos que no hay nada que pueda variar lo que está establecido de parte del Señor, y vemos el cumplimiento y las cosas no cambian. Le estoy hablando igual que Israel, 430 años, ¿no cree usted de que con esos 430 años hubiese sido suficiente como para que este pueblo entendiera? Y aquí lo estamos viendo ya en el versículo 1, está hablando de estando en Egipto. Lo que ellos vivieron 430 años. Y lo vemos en el versículo número 2. Lo vemos que en el desierto el Señor se les mostró de una manera maravillosa. Entran a la tierra prometida y lo primero que comenzaron a hacer es todo aquello que Jehová les había dicho que no hicieran. Comenzaron a mezclarse, a adorar, sacrificar ídolos a los Baales, etcétera, etcétera. Usted sabe toda la historia de lo que este pueblo hizo en la tierra prometida. Ni estando en esclavitud, ni estando en el desierto, ni estando en la tierra prometida, la tierra de la promesa, la tierra de la abundancia, en ninguno de estos tres niveles este pueblo daba fruto. ¿Le creerá Dios a usted o a mí cuando nosotros estamos en Egipto? De que sí, Señor, si tú me sacas de esta esclavitud. ¿Nos creerá el Señor cuando nos ha sacado y nos mete al desierto, y en el desierto estamos en ese caminar que usted ya conoce, un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes y escorpiones, donde no hay agua, donde no hay comida, donde se necesita de una nube de día y necesitamos una columna de noche, necesitamos una nube, y no damos los frutos, y entramos a la tierra prometida? Todo esto en la misericordia del Señor, porque yo amé a mi hijo. Entramos a la tierra prometida, hermano, donde ya no hay necesidad de milagros, porque ya hay provisión visible. Ya hay riqueza en la tierra, ya hay riqueza en los árboles, ya hay agua abundante. Hay cobre, hay todo lo que se necesita para forjar armas. Y tampoco ¿creerá Dios a lo que nosotros le decimos que vamos a hacer? ¿O solamente nos sometemos en el momento del cual lo necesitamos? La ingratitud de Israel no tuvo límites. No tuvo límites. Amén. El Señor, mire qué tremendo cómo habla. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y quiero decirle algo, no solo es Israel, nosotros también. ¿Y por qué nos sacó? ¿Por qué sacó a ese pueblo de Egipto? Aquí lo está diciendo él. Porque lo amaba, porque era su hijo. Pero qué tremendo encontrar porciones que en este momento no le puedo decir, cuando el Señor dice, es que Israel, es que mi pueblo no entiende. Qué espantoso es leer en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor dice, pueblo contumaz y rebelde, loco e ignorante. Imagínense qué tremendo. Y algunos de nosotros, nuestros padres, ¿no han dicho lo mismo? ¿Y cuántos de los que somos padres hemos dicho eso de nuestros hijos? Contumaz y rebelde, loco e ignorante. Y yo quiero preguntarle, ¿y qué hace con ese loco? ¿Qué hace con ese rebelde? Pobrecito el Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, voy a volverlo a leer. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo.
cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar. Oiga, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Dígame qué padres, y quizás en nuestro país el mayor porcentaje es de madre, ¿verdad? Pero qué padres se les va a olvidar que han agarrado a su niño de la manita para que aprenda a caminar. Porque sabe el padre que entre más ejercite el querer caminar, más le va a ayudar a que sus piernitas se vuelvan fuertes, firmes, resistentes. Y llegará un momento en que usted sabe que ya lo va a tener que soltar un día. ¿Pero quién le enseñó? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que un padre o una madre agarre a su bebé, a su niño, a su niña y le ayude y le enseñe? Le enseña a hablar, le enseña a comer, le enseña a beber, le enseña todo, le enseña el padre y la madre a su hijo. ¿Hay algo que no le enseñe? Hay algo que no le... Es que mire, la figura aquí, nosotros que hemos tenido padres y no somos padres, entendemos la figura. Porque podríamos decir que algunos tenemos recuerdos hasta que posiblemente a la edad de 4 o 5 años tenemos algunos recuerdos. Pero antes de todo eso, que no tenemos memoria, que no alcanzamos a grabar o a recordar, ¿qué no habrán hecho nuestros padres con nosotros? Y dice Dios, yo lo hice por mi pueblo. Entonces, cuando Israel era débil, cuando Israel era indefenso, ¿o acaso un bebé no es débil? En el sentido de poder enfrentar la vida. ¿Que acaso el niño no es indefenso? ¿Que acaso el niño no es inmaduro? ¿Que acaso el niño no es voluntarioso? En el sentido de que tiene energías tremendas, que nunca se cansa. Y usted, aunque se canse, tiene que estar encima. Y aunque no se llene, tiene que estarle dando de comer. Ya sea pecho, pacha o lo que tenga. Porque si tiene hambre y no se llena, va a llorar. Y así todos sus aseos. Todos sus aseos. ¿Por qué le estoy llevando a una comprensión de esto? Porque es exactamente lo que nosotros hacemos con nuestro Señor. Amén. Entonces, Dios lo amaba. Imagínense qué tremendo. Y esto significa que lo soportó como la niñera al niño de pecho. Imagínense, hermano, qué tremendo. Soportó el Señor a su pueblo como soporta a la niñera al niño de pecho. Ya se imagina el cuido que no ve usted de la mamá a cada rato como entran y salen. Todo eso se tiene que soportar. Y muy raras veces hemos visto una madre con el rostro molesto porque el niño no. Al contrario, no se aguanta por ir a ver qué es lo que necesita, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa. Así ha sido Dios con nosotros, como lo hizo con su pueblo Israel. Lo alimentó y toleró sus modales. ¿No he visto cómo los niños por naturaleza hacen lo indebido? Los padres tienen que soportar eso, pero corrigiéndolos. A mí me da tristeza cuando nuestros bebés
Hablo de los bebés de la iglesia, no tengo yo bebés, solo como 250 bebés tengo nomás. Pero hablo de los otros. ¿Cómo me las desquito yo? Es que soy lindo. Bien triste. Mire, yo me fijo y muchos de ustedes no agarran a los niños porque los niños son malcriados. Y yo siento, y los padres son los culpables de que nuestros bebés no sean acariciados, atendidos, mimados, como los hermanos quisieran hacerlo, porque saben que si lo agarran una galletada a la que le pegan. Es normal. Lo que no es normal es que tenga una continuidad. Lo anormal es que los padres no corrijan ese problema. ¿Por qué? Porque nos van a ahuyentar a todos de él. ¿Entendieron, mamás? Nos van a ahuyentar de ellos. Los niños malcriados los tenemos de lejos. A los niños malcriados no los queremos cerca. A los niños malcriados no los queremos en nuestras reuniones. A los niños así, 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 así. Y nosotros siendo malcriados, el Señor toleró todos nuestros malos modales. ¿Y cuántos no nos acordamos de eso? Entonces, todos los que estamos crecidos debiéramos reflexionar con frecuencia en la bondad de Dios hacia nosotros en nuestra niñez. No deberíamos de olvidar eso, deberíamos de reflexionar cómo el Señor nos ha soportado. Así como yo le he dicho en muchas ocasiones, y así pasó conmigo cuando yo nací en el Señor. Cuánta gente malcriada me ha tocado soportar ministerialmente. Irreverente, malcriada, maleducada, abusiva. Me ha tocado. Y ya cuando están grandes, hoy me tienen que soportar, les digo. Y lo digo en verdad. Me tienen que soportar por lo menos en esto. Cuando estaban en el desierto, Dios les mostró el camino por donde debían ir. Y los soportó llevándolos de la mano. Imagínense qué tremendo. Y los soportó llevándolos de la mano. El Señor les enseñó el camino de sus mandamientos. Imagínense, el Señor les enseñó la ley o el camino de sus mandamientos por la ley ceremonial entregada a Moisés. El Señor se preocupó por darles una educación, el Señor se preocupó por darles una formación, el Señor se preocupó para que pudieran ellos hacerle frente a la vida. En el desierto los capacitó para poderle hacer frente al desierto. Cuando llegó el tiempo, la tierra prometida, Él los capacitó para poder hacer frente a la tierra prometida. Estaba llena, estaba invadida de enemigos. Y Él los capacitó, Él los formó para que pudieran hacerle frente a todo eso que les esperaba. Los tomó de la mano para guiarlos, los tomó de la mano para que no se descarriaran. Amén. Como es espeluznante cuando nosotros como padres nos descuidamos y vemos que nuestros niños se nos salen corriendo a la calle. Acabo de pasar ahí una reunión que está a unas 2 cuadras de una casa y los papás chambreando aquí en la puerta de la acera, aquí, y los niños ahí va abajo de la acera, en esa calle donde están pasando los vehículos. Entonces dice, qué tremendo. Entonces el Señor los tomó de la mano no solo para guiarlos, sino para que no se descarriaran. ¿Y cuántos, los que hoy somos viejos, se nos ha olvidado que nuestros padres nos tomaron de la mano? Tómelo como usted quiera, como le pasó, como se lo hicieron, se descarrió.
Bueno, por lo menos la gran mayoría, aunque nadie dijo amén, pero yo creo que la gran mayoría no nos hemos descarriado porque tuvimos padres que nos soportaron y nos tomaron de la mano y no nos dejaron hacer lo que nosotros queríamos. Y por eso no nos descarriamos. Nosotros realmente mantenemos eso en nuestro corazón. Podemos nosotros tener esa gratitud, ese agradecimiento a nuestros padres de que no permitieron que nos descarriáramos. Entonces, ¿a quién nos debemos? ¿Y cuántos de nosotros nos llenamos la boca porque en cierta forma es cierta? Yo desde los 17 años trabajo y me mantengo yo solo. Y de los 17 para abajo. Y si no hubiéramos tenido de los 17 para abajo esos cuidados, hubiéramos podido llegar a los 17 y poder depender de uno mismo. Y aún así nos llenamos la boca, pero en lo más profundo sabemos que siempre necesitamos ayuda, y ahí estaban, dándonos lo único que tenían o consiguiéndonos lo que ni siquiera ellos tenían. Los sostuvo para que no tropezaran y cayeran. Imagínense qué tremendo todo lo que Dios hizo por este pueblo y todo lo que Dios hace por nosotros. ¿Y cómo le respondemos? Si hemos sido desagradecidos con nuestros padres, tengamos la seguridad que también vamos a ser desagradecidos con nuestro Dios. Si se nos olvida lo que nuestros padres han hecho por nosotros, tengamos la seguridad que también se nos olvidará lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Aló? Por eso el Señor no quería que siguiéramos con la transfiguración. Porque es una verdad. Hay un problema de ingratitud en nosotros. ¿Y por qué se insiste en esto? Porque hay una maldición. Hay una maldición. Que solo he leído los versículos, los primeros 3, para no pasarme, porque no alcanzamos a llegar. Pero todo lo que sigue, hermano, como el versículo 4, que tenemos que verlo separadamente. ¿Cuáles son esas cuerdas de amor con las que el Señor nos atrajo hacia Él? ¿Cuáles son esos medios que Dios utilizó para con nosotros? Y no entendimos. ¿Y cómo vamos a entender si somos un corazón endurecido? ¿Y cómo vamos a entender si somos ingratos? ¿Y cómo vamos a verlo si hay un problema en nosotros? Que la ingratitud es sinónimo de olvido. El ingrato es el que olvida. Entonces los sostuvo para que no tropezaran y no cayeran. Todo el Israel espiritual, o sea, el de hoy, es a sí mismo sostenido. Aunque este amor no es correspondido, la misericordia y la compasión de Dios, dos cosas, prevalecen sobre su ira y prevalecen sobre nuestra ingratitud. Porque tenemos un Dios que se manifiesta cuando corrige. Y es cosa horrenda caer en manos de un Dios vivo. Es tremendo cuando el Señor comenzaba a hacer disciplina. Se conoce la ira de Dios. Cuando Él tiene, imagínense, siempre he sostenido y he dicho de que Dios no castiga. Pero hay momentos, hago un paréntesis, pero hay momentos donde Dios tiene que actuar, porque si Dios no actúa de esa forma, nos va peor. Qué tremendo es saber que tenemos que llevar a Dios a que actúe. Porque si no actúa, nos perdemos. Y es por eso que Él tiene que intervenir. Y para que Él no intervenga, hace muchas cosas. Nos atrae hacia Él con cuerdas de amor y de misericordia. Nos muestra su bondad, su clemencia, que es muy importante conocerla, su clemencia. Esa ley de la clemencia es maravillosa. Pero lamentablemente, nosotros
al Señor es exactamente lo que hicimos o hacemos con nuestros padres, que los provocamos. Y algunas veces los provocamos para que nos maltraten. Es tan horripilante, déjeme decirlo así, es tan horripilante el conflicto que tenemos dentro, es tan horripilante la rebeldía que tenemos dentro, de que provocamos a nuestros padres para que nos sigan humillando, para que nos sigan maltratando, y asimismo para que es un alimento, una leña que hace, que le da energía, que le da combustible a ese odio que queremos que crezca más. Mire cómo es la naturaleza nuestra, que autoalimentamos el odio, el rencor, lo que sentimos contra nuestros padres muchas veces. Y si lo sentimos contra nuestros padres, hay de aquellos que están cerca de nosotros. Por eso debemos de entender a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que están en esa condición. Debemos de ser padres con mucha sabiduría y con discernimiento, de saber que mi hijo me está provocando para que me deteste más. Mi hijo me provoca para que yo lo humille, para que yo lo moleste, para que yo me altere, para que yo lo golpee, y es un círculo vicioso que está generado por una potestad, porque ha puesto de disensión entre mi hijo y yo. ¿Verdad que es horrible la naturaleza humana? Es espantosa. Por eso no va a heredar el reino. Por eso esa carne no tiene que ver nada cuando el Señor se transfiguró. Por eso no estaba ahí el cuerpo de Moisés, ni tampoco el de Elías en la aparición. Pero no es de eso que vamos a hablar. Repito, aunque este amor no es correspondido, porque qué tremendo, dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y en el 3, con todo eso, bueno, dice, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Oiga, con todo eso en el 3, con todo eso que el versículo 2, con todo eso, hermanos, si nosotros en una dosis muy mínima la vemos con nuestros hijos. No me gusta decir todo lo que un padre hace por sus hijos. Cuando hablo de padre y mamá. Porque como que uno está queriendo sacar lo que hace. No es esa la intención, sino de que es triste cuando usted está tratando de dar lo mejor para ellos y no es apreciado por ellos, y no es valorado por ellos. Entonces, aún con todo eso, porque imagínese el Señor, hermano, ve a su pueblo irse en pos de dioses ajenos, extraños, y le sacrifica, imagine, le sacrifica a los Baales, le sacrifica a sahumerios. Y cuando habla de sahumerios no solo habla de las cosas que podían hacer que subieran como un incienso, sino que cuando sacrificaban a Baales llevaban presentes, llevaban sacrificios, llevaban ofrendas. Y qué tremendo que aquel que las merecía no se las daban. Eso uno lo ve como padre. A veces le tienen más respeto a un vecino que al propio padre. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente usted cuando ve a sus hijos? Hablo de la mamá,
¿Cómo se siente usted cuando ve a su hija? Que es más cariñosa con su maestra que con usted. Y no es culpa de la maestra. Pero ¿cómo se siente usted como madre? ¿Verdad que es bien duro? Pero yo le pregunto, así como son los ama. Sí, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice el versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Al final ya no nos importa si lo aprecian o no lo aprecian. Queremos que se formen y que, bueno, al fin, un día van a hacerle frente a la vida y se van a dar cuenta lo que han hecho hasta que sean mamás. Y los varones, hasta que sean papás, entonces van a darse cuenta. Aunque él no era correspondido, su misericordia y su compasión prevalecían sobre su propia ira. Y también sobre la rebeldía de ellos como pueblo. Entonces, de resumidas cuentas, déjeme terminar, solo me quedan 45 minutos. La ingratitud de Israel no tuvo límites. Aquí viene lo tremendo ya. Aquí viene lo terrible, lo que voy a comenzar a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Dios? Era necesario hacerlo. ¿Qué hizo Dios en el sentido que ya estaba establecido? Dependía de ellos. Ustedes van a pasar 400 años en una nación y ahí van a pasar una esclavitud y no pudieron cambiar el escenario, no pudieron cambiar el juicio, no pudieron cambiar el futuro. Una nación pagana, una nación que no conocía a Dios, una nación perdida, una nación idólatra. Les brotó del corazón: ayunemos hasta los animales. Tal vez Dios se arrepiente del juicio que ha enviado sobre esta ciudad. Y dice la Escritura que Dios detuvo el juicio. ¿Y por qué su pueblo no? Entonces, aquí vengo a un punto. La ingratitud de Israel no tuvo límites, por lo que tendría que volver al destierro donde sufrirá el poder de un rey despótico. ¿A dónde lo llevó la ingratitud? Hermano, mire qué terrible esto. ¿A dónde nos puede llevar nosotros, hablando del pueblo de Dios? ¿A dónde nos puede llevar la ingratitud? Es que trae consecuencias. La ingratitud trae consecuencias. El no apreciar, el no valorar, trae graves consecuencias. Entonces la pregunta es: ¿a dónde los llevó su ingratitud? ¿A dónde los llevó? Otra vez a estar cautivos. Otra vez a estar esclavos. Otra vez a estar abandonados. Otra vez a estar débiles. Otra vez a estar hambrientos. Otra vez a estar en esclavitud. Otra vez la ingratitud los llevó a eso. Y como todo el libro habla de lo que le voy a decir, algunas cosas están en el mismo libro, lo único que no las podemos ver. Ellos fueron sus propios consejeros, porque el Señor saca a luz eso. Y dice, ellos hicieron sus propios consejos. ¿Qué significa esto? Yo ya estoy fuerte, ya estoy grande, soy independiente, yo no necesito de mi mamá ni necesito de mi papá, entonces yo voy a hacer lo que yo considere que es conveniente. Papá, usted ya está muy viejo. Mamá, usted no pasó de bachillerato.
Y aunque haya pasado a más, tampoco. Sus propios consejos, ¿a dónde lo llevaron? ¿A dónde va a parar el que no quiere ni acepta límites? Ellos no se imaginaron que iban a estar otra vez en esclavitud, pero ellos no quisieron aceptar límites de parte de Dios. ¿Y a dónde los llevó al no tener límites? Aquí viene también algo que es muy tremendo en el sentido que es muy precioso. En Dios el castigo no tiene la última palabra. Ya lo va a entender. El Señor permitió que ellos fueran castigados por sus propios consejos, por su propia independencia, porque ellos creían que no necesitaban de Dios, no necesitaban de sus leyes, que ellos podían hacer alianzas, que ellos podían sacrificar a los Baales, que ellos podían ofrecer sahumerios a los dioses paganos, que ellos podían hacer toda aquella participación que ellos consideraban que podían hacer. Eso los llevó a un castigo. Y repito, Dios no castiga, nosotros solo nos castigamos. Dios nos advierte, nos dice, mira lo que estás haciendo y mira hacia dónde te llevan. Te van a despojar. ¿O qué le pasó al hijo menor de la parábola del hijo pródigo? Porque también hemos aprendido que el mayor también era pródigo en su propia casa. ¿A dónde lo llevó? A perderlo todo. Entonces, sin embargo, en Dios el castigo no tiene la última palabra. Primeramente, Dios escogió a Israel por amor. Y qué tremendo, porque aunque son castigados por sus hechos, por sus decisiones, por sus propios consejos, por su autosuficiencia, etcétera, les anuncia una futura restauración. Significa que este castigo no los va a destruir, porque el castigo podría acabarlos a ustedes. Es cierto, ustedes se ganaron el castigo, pero óigame, el castigo no es la última palabra de Dios. Porque después del castigo viene la restauración. Pero hay que pagar precios. Y eso es lo que a muchos nos engaña, nuestra carne, nuestro corazón. No metamos al diablo aquí. Nuestro corazón nos engaña. De que no va a haber problema. Sí, va a haber problemas, dice el Señor. Sí, dice la palabra, va a haber problema. Sí, dicen los ancianos, hablando de la gente adulta y madura del pueblo. Sí, van a haber consecuencias. Claro que van a haber consecuencias. ¿Y qué lo dice? La experiencia. ¿Y qué lo dice? La palabra. ¿Y qué lo dice? Dios, a través de sus profetas. Porque los ancianos por la experiencia podían decir, sí, se paga un precio muy alto, hijo. Y los que somos hoy adultos sabemos que se pagan unos precios terribles. Algunos todavía seguimos pagando de nuestra adolescencia. Note, no dije de la juventud, de nuestra adolescencia. De esos 12, 13, 14 años. Estamos pagando todavía. Y uno quisiera que ya no. Pero es la vida la que pasa la factura. Es nuestro ser, nuestro cuerpo el que pasa la factura. Es lo que produjimos. Lo que nos pasa la factura. Es terrible. Les anuncia la futura restauración, aunque no precisa cuándo. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Sí, los voy a restaurar.
pero no te digo cuándo. Tú no me tomaste en cuenta a mí, ¿verdad? No, dice uno, al Señor. No, Señor. Igual como eso pasa en la relación padres e hijos. Los hijos hacen lo que les da la gana y no lo toman en cuenta al padre y a la madre. No lo toman en cuenta los padres. Entonces los padres no nos podemos meter. Entonces ellos hacen su chanchullo por ser sucio. O sea, pienso yo que cuando dicen chanchullo es algo no lícito, ¿verdad? ¿Algo qué? Un tamal chuco, sí. Sí, es una verdad. Entonces, los padres solo se quedan y dicen, bueno, no puedo hacer nada porque mi hijo ya le salió el bigote, pues. Entonces, no nos tomaron en cuenta. Ahora, cuando ellos necesitan la ayuda, porque los amamos, pero todo tiene límites, entonces, en el momento del dolor y de la desesperación y la necesidad, ¡papi! ¡Mami! Sí, te voy a ayudar, hijo. Hija, sí, te voy a ayudar. Ay, pero es que yo no aguanto. No, aguantas. Si aguantaste a hacer lo malo o aguantas a hacer lo bueno, el castigo es bueno. No, yo te voy a ayudar. Pero no se le dice cuándo. Pero ese cuándo en nuestra mente como padres, y de seguro en Dios igual, cuando Dios dice, sí, te voy a ayudar, ¿cuándo? Adentro de nosotros, adentro de Él, dice así, cuando yo quiera. Es que no creímos que lo que se siembra se cosecha. Cuando yo quiera. Entonces, el Señor les da una promesa de restauración. Con eso es suficiente, hermano. Si lo importante es que Dios les dijo, sí, los voy a restaurar, sí, los voy a sacar. ¿Cuándo? Debo de dejarlo a su merced. Ya me dio el sí. Todo ese tiempo, en Dios, todo ese tiempo es para mi bien. Por eso les digo el Señor, ustedes no pueden saber cuándo yo vengo. Porque si no, un segundo antes ustedes se arreglan. Sin vergüenzas. Así nos diría el Señor, ¿verdad? Me estoy incluyendo, no, a nadie le estoy diciendo eso, no, sino que así somos. Un segundo antes nos ponemos firmes y bien planchaditos y bien blanquitos a puro detergente de Unilever. Hemos sido bendecidos. Solo 3, no me dejen mal. Como lo hicimos nosotros, como de seguro nuestros hijos lo hicieron y como algunos que yo conozco cerca de mi casa, hijos de cristianos, que tienen un relajo terrible y 2 minutos antes de que lleguen los papás, esa es una santa casa. Les anuncia su futura restauración. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Israel rompió el orden, lo alteró, diferió los propósitos de Dios, donde Dios lo iba a bendecir y lo iba a exaltar, pero lamentablemente alteró ese orden. Entonces, como alteró ese orden, ahora tiene que esperar pacientemente lo que tanto despreció, la libertad de la que él gozaba antes del cautiverio, la libertad que él gozaba, no la valoró, no la apreció. Entonces, por sus consejos y sus decisiones equivocadas y darle la espalda a su Dios, se fue y fue llevado cautivo.
Ahora viene la palabra del Señor. ¿Y qué tal? Ahora está deseando que Dios le dé nuevamente su libertad, que Dios le dé nuevamente su salud, que Dios le dé nuevamente esa vida abundante que nunca valoró cuando la tuvo. Entonces viene Dios, le da la palabra. ¿Qué debo de hacer? Israel, ¿qué tiene que hacer? Esperar pacientemente. ¿Por qué David dice en el Salmo número 40, pacientemente esperé a Jehová? Porque si yo estoy en este embrollo, es porque yo decidí meterme. Si yo estoy en desgracia, estoy en miseria, no es porque Dios quiso meterme ni tenerme así, sino que yo busqué esto. Entonces Dios me ha prometido, como le dijo en su oración Nehemías al Señor, Señor, tú dijiste que si nosotros nos rebelábamos contra ti, íbamos a ser dispersos por toda la tierra, pero el día que nosotros nos arrepintiéramos desde todos los rincones de la tierra, tú nos traerías. Entonces David dice, pacientemente esperé. Dios, de seguro, a usted y a mí, no ha dado promesa de que nos va a restaurar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Esperar pacientemente. Le voy a decir las palabras de Poe, no se aloque. No se aloque. Me gustan las caricaturas, las que me hacen reír. No se aloque. Espere pacientemente. A Dios le agrada que usted se someta y diga, sí Señor, yo soy el que se metió en este pozo de la desesperación. Y tú ya me dijiste que me vas a sacar. Voy a esperar. Señor, yo soy el que me metí en estas deudas. Ya recibí palabra de ti de que tú me vas a ayudar. Voy a esperar pacientemente tu provisión. Amén. Esclavizado, sometido y humillado, con todo, a pesar de esa imagen de pueblo reducido a la servidumbre y a la humillación, sigue siendo hijo amado que conmueve las entrañas de su padre. ¿Usted es un hijo amado de Dios? No está bien, no estamos bien, estamos humillados, estamos reducidos casi a las cenizas. Aún así, Él nos ama y sus entrañas se conmueven de ver nuestra miseria y nuestra desgracia. Y voy a terminar con esto, porque el tiempo se me acabó. Por más que Israel ha traicionado y abandonado a su Dios, Dios no es capaz de abandonarlo. Qué fregado ser papá, ¿verdad? Hablen lo humano. Qué fregado ser mamá, hermana. En lo más íntimo, Dios, igual que el humano, guarda la esperanza del retorno de su Hijo para acogerlo de nuevo. Amén. Solo déjeme esto. Versículo 8 del capítulo 11. ¿No le conmueve a usted esto? Usted sabe que a mí Dios nunca me ha abandonado. Y no importa cómo yo he estado, nunca Dios me ha abandonado. Ahora entiende por qué cuando estaba leyendo se me hace nudo.
porque yo puedo dar fe de esto, de Dios. Mire lo que dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Le expliqué esto en la mañana. Porque Dios soy, entiende Efraín, Dios soy, no hombre. Le voy a recordar lo que le dije en la mañana. No me hagas como tú quieres. Tienes que hacerte como yo soy. Por eso estás así. Porque yo no soy hombre. Soy Dios. El santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice Lucas capítulo 11? Lucas capítulo 15. Lucas 15 y versículo número 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Qué Dios más lindo, ¿verdad? Padre, gracias. Gracias porque voy a esperar pacientemente, Señor. Me basta con que me has dicho, Señor, que me ayudarás. Me basta, Señor, con que yo sepa que no me has olvidado. Perdona mi ingratitud, Señor. Señor, perdóname porque cuando era débil e indefenso, cuando era como un niño inmaduro y voluntarioso, tú así me amabas. Me soportaste como la niñera al niño de pecho. Me alimentaste y toleraste mis modales no buenos, por cierto, no agradables. Y se me olvidó, Señor, como Israel con Jeremías, como Israel en otras porciones de los profetas, donde se olvidó que tú los encontraste como una niña que había sido dada a luz y por ser niña fue tirada entre matorrales, donde su cordón umbilical no había sido cortado correctamente. Ahí estaba el cordón umbilical de la madre, donde no había sido lavada, sino que todavía estaba ensangrentada como cuando fue parida, que no fue lavada con sal, ni tampoco se le pusieron sus vendas para fajarla, como nosotros con nuestros padres. Todo eso, Señor, se nos ha olvidado. Y lamentablemente lo mismo hacemos contigo, Señor. Cuando estamos fuertes y grandes, creemos que ya no te necesitamos.
cometemos la estupidez de confiar en un ingreso o en una profesión. Y se nos ha olvidado, Señor, que un día tú, Señor, nos sostuviste para que no tropezáramos y no cayéramos, sino que nos guiaste, nos enseñaste a caminar tomados de la mano, nos enseñaste, Señor, a caminar. Tuviste la paciencia para que nosotros pudiéramos ser fortalecidos en nuestras extremidades inferiores. Y esperaste pacientemente hasta que diéramos pasos firmes y seguros. Y ahora, ¿cuántos de nosotros ni siquiera te diezmamos, Señor? Porque nos duele. ¿Cuántos de nosotros no ofrendamos? Señor, ¿cuántos de nosotros no podemos compartir nuestro pan con el hambriento? Porque se nos ha olvidado de que ayer estuvimos necesitados. Se nos ha olvidado que ayer no teníamos casa, no teníamos una solvencia. Y así, Señor, te narraría una infinidad de cosas que lo único que hacen es hoy, al oír esta palabra, sentir vergüenza y darnos cuenta que se nos ha olvidado, Señor. Y eso significa que en nuestros corazones hay ingratitud. Señor, perdónanos. Y hermano, usted que ha recibido alguna palabra de que Dios lo va a ayudar, que lo va a sacar adelante, entienda, comprenda, esperemos pacientemente. Él de seguro ya le dio palabra de que lo va a restaurar, de que lo va a ayudar. Ahora espere cuando Él quiera. Si usted es igual que yo, que nosotros hicimos nuestros planes sin tomarlo en cuenta, entonces esperemos no ser tomados en cuenta en los planes que Él tiene para con nosotros. Señor, gracias por permitirnos ser entendidos en esta noche, Señor. Te bendigo, mi Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.